Y vamos a arrancar con el tema de violencia de género, feminismo, asesinatos de mujeres, femicidios a nivel nacional y a nivel Rosario, con cifras que siguen preocupando. Estamos con Majo Jerez y con Liliana Leyes, dos luchadoras y amigas de la casa. ¿Cómo les va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, surgieron nuevas cifras en los últimos días, algunas que pueden ser más cercanas a la realidad, otras no. ¿Por qué se demoró un poco en afinar lo que es los números reales para después diseñar políticas, ¿no? A nivel nacional y a nivel Santa Fe? Sí, los números siguen siendo creciendo, van variando, pero es lo que se estima en los últimos años. Aproximadamente siempre termina la cifra arriba de los 300 femicidios al año. Pero lo que hay que ver más allá del número es, bueno, es qué sucede, ¿no? Cuánto hay de políticas preventivas y de abordaje de las violencias machistas, cuáles son los factores de riesgo generales, cuáles son las respuestas del Estado, también el contexto actual que hace que hoy muchas veces hay mujeres que con toda lo que se ha profundizado, la crisis económica en nuestro país y demás, muchas veces no tienen ni la posibilidad de subirse a un colectivo, de pagar el pasaje para salir y encontrar cuál es el lugar que va a recepcionar su denuncia. Pero a nosotros nos gustaría trabajar más allá de las denuncias, ¿no? Cuánto se puede trabajar con la educación sexual integral en los colegios, porque justamente es la herramienta estratégica en clave de construir infancias libres, derribar mitos, estereotipos que hacen y son constitutivas de las violencias, al mismo tiempo que cómo generamos sociedades en donde no haya tanta desigualdad entre varones y mujeres y permita que las mujeres tengamos autonomía económica, que eso permita construirnos de manera autónoma con respecto a muchas veces a los varones de los cuales se dependen en términos de familia y demás. Creo que la cuestión de las violencias machistas es mucho más profundo que la cifra final que evidencian su rostro más cruel, más hostil y más extremo. Después voy a profundizar en esto y sobre todo en el tema de la ESI, porque si se quiere sería la solución inicial, ¿no? Que va a demorar un tiempo. Ahora, en el mientras tanto, sigue habiendo falencias para la mujer que es víctima de violencia en cuanto a botón de pánico, que a veces funciona o no funciona, pero el agresor no tiene en todas tobilleras para un control efectivo. Tampoco está diseñado un control efectivo cuando tienen prohibición de acercamientos. ¿Quién lo controla eso? En algunos casos, nadie. Por eso creemos que el cambio es estructural y debe darse sobre todo en estos niveles de los que recién hablaba Majo, que tiene que ver, por ejemplo, con la justicia, con la formación en perspectiva de género de quienes ejercen los roles importantes en la justicia, esto de que las mujeres sean las que tengan el botón antipánico y que los varones anden libres. También nos llama la atención que no haya un control sobre esos varones machistas y violentos que por supuesto que pasan por arriba de todas las medidas. Por eso tenemos la cifra de 216 víctimas de femicidio. También esto de que haya crecido la forma de violencia, ¿no? Y que haya hoy tantas niñas, 16 niñas menores de 12 años asesinadas, víctimas de femicidio. Nos parece que el control debe darse con un cambio estructural de prevención, de trabajo profundo sobre las estructuras, y esa tiene que ser la forma. En ese punto vos decís las estructuras o los lugares donde se tiene que recurrir cuando uno quiere presentar una denuncia. Sigue habiendo, a pesar de que se difunde, se insiste, pero sigue habiendo un montón de casos de mujeres o que van a la comisaría o van a la justicia y dicen, no, amiga, no hagas la denuncia porque va a ser peor. Digo, increíblemente sigue habiendo estos casos de mujeres que van a hacer la denuncia, no se las toman, no las convencen de que no la hagan porque va a ser peor y se vuelven a su casa. Sí, pasa algo muy disímil en términos de proceso. Nosotras después del 3 de junio del 2015 se produjo esta marea feminista que, bueno, lo vimos este año, fue central la lucha por el aborto legal, pero que hizo todo un proceso del grito de paren de matarnos. Pudimos empezar a cuestionar y generar debates en todas las esferas de nuestras vidas. Y nosotras aprendimos en la lucha, en lo colectivo, a poder expresarnos y a ponerle nombre a muchas de las violencias que vivimos, que son
diversas, distintas, que tienen distintos orígenes y distintos desarrollos, tanto en el ambiente laboral, en las instituciones, en nuestra vida cotidiana, en el marco de nuestras relaciones interpersonales, y que parece que eso en las instituciones todavía no llegó. En cuanto una ve las respuestas que una tiene en una comisaría, a la cual recomendamos que no sea el lugar donde se denuncia. Centros territoriales de denuncias. Centros territoriales de denuncia, está el área de la mujer, tener el teléfono ONGs. verde. Pero siempre que fuimos encontrando las respuestas que fuimos construyendo entre nosotras, los acompañamientos feministas, las consejerías, todo. Esa construcción de manera artesanal, porque somos nosotras mismas las que sabemos muchas veces cuál es la mejor respuesta. Evidentemente falta que las instituciones estatales escuchen realmente lo que se dice en las calles y que puedan diseñar políticas públicas en esa clave, digamos. Y formación de la gente que recepciona las denuncias. Sí, no, ni hablar. Pero cuando uno habla, por ejemplo, cuando habla de la ESI no es muy a futuro cuando uno piensa los números que las compañeras fueron elaborando de cómo en la provincia actualmente los equipos vienen desarrollando y vienen escuchando que a partir de la educación sexual integral muchos niños y niñas pueden detectar que están viviendo abuso sexual y a partir de eso denunciarlo. Bueno, evidentemente las herramientas están y hay que poder trabajarlas de manera seria, comprometida y con recursos, ni hablar. Ese dato es muy impresionante, de la ESI, en medio de una discusión con mucha polémica, ¿no? En Santa Fe se está implementando, con muchas falencias, atrasos, se pide más, perfecto, pero se está implementando. Ahora, en el medio de toda esta discusión salen sectores religiosos a pedir que la ESI en algunos establecimientos educativos religiosos, católicos, no se diseñe o no se dé como en las escuelas públicas, y sale a cuestionar. Fuertemente hay una movida de campaña evangelistas contra también. la ESI que tiene que ver, no hablemos de cuestiones religiosas, sino claramente tiene que ver también con una derecha que está creciendo en nuestro país y en Latinoamérica, con el resurgimiento de Con mis hijos no te metas, una campaña muy fuerte que ha sido viralizada en las redes y también trabajada. Hace muy poquitos días se hizo una marcha, ¿no? Nosotros creemos que por eso mismo nosotras crecemos en la organización. Creo que el movimiento de mujeres ha dado a partir del año pasado un crecimiento muy grande con la campaña, junto a la campaña, y que creemos que es la forma, ¿no?, de que las compañeras y los compañeros de los distintos... Nosotros, por ejemplo, que estamos en un sindicato, trabajamos profundamente cambiar las estructuras laborales. Hay múltiples violencias y también dentro de las escuelas trabajamos la ESI. Cuando se plantea la discusión de lo de la ESI y del aborto, los sectores que se oponen a la implementación como debe ser y al aborto libre, legal y seguro, se plantearon algunos argumentos falsos, pero absolutamente falsos, mentirosos. Con el tema del aborto era, si se aprueba la ley, todas las mujeres van a tener que abortar. Mentira. Era una elección dependiendo de cada caso, con la información que se tenga. Con respecto a la ESI, días pasados escuché una barbaridad, diciendo que si se implementaba la ESI, como se está planteando y demás, se iba a incentivar para que los chicos fueran homosexuales. Digo, hay algunos argumentos que se tiran así, y me parece importante por ahí mencionarlo y decir, no es así. Sí, es intencional. Manipular la información, generar mentiras que se viralicen y demás, es parte, digamos, de la construcción primero de un miedo a eso desconocido y que pareciera que viene a atentar contra la sociedad. Porque acá estamos hablando de un movimiento que, si bien tiene estructura anclada y que muchas veces se materializan los distintos tipos de iglesias y demás, es un movimiento de restauración conservadora que se está viendo en la región, que el Con mis hijos no te metas viene de Perú, viene trabajando sobre determinados preconceptos y sobre mentiras, básicamente. Pero sin ir más lejos, vamos a lo que pasó este año en Argentina. Cuando discutíamos el proyecto de interrupción legal del embarazo,
los mismos senadores o diputados que estaban en contra, digamos, que representaban estos sectores, por más que no lo digan abiertamente, hablaban de que se necesitaba más educación sexual para poder prevenir que las mujeres recurran a un aborto. No se pudo avanzar, pero más temprano que tarde yo creo que el aborto va a ser legal en todas sus variables, porque actualmente lo tenemos en 2 causales, pero que ahora quieren ir contra la ESI. Y quieren ir contra la ESI como si fuera algo que va a venir cuando está hace ya unos cuantos años, en más de 10 años en nuestro país, implementándose la educación sexual integral. Entonces, ni siquiera se basan sobre la base de una realidad que existe, que la ESI está en las escuelas y de que son contenidos que se aprobaron por ley, que fueron reglamentados, que tienen sus equipos y que además está generando herramientas en clave de autonomía de las infancias y las juventudes. Hay un punto interesante ahí con respecto a la ESI. Lo que se hace es dar información y después cada uno elige, opta lo que le parece, no se obliga a nadie a nada, se da información. La información que te libera además, ¿no? Y que te enriquece, se da información, no hay obligación de nada. Tenés esto, después cada uno elige y define lo que quiere hacer con su vida y con su cuerpo. Justamente la educación, la información, el acceso a saberes es parte constitutiva de la educación. O sea, estamos a veces discutiendo del orden del ridículo, pero atentamente dejemos, no pensemos que es ingenuo o solo falta de información. Acá hay intereses claros, digamos, cuando vienen a hablar además de la patria potestad que no existe, o sea, manejan argumentos que son intencionalmente falaces. Entonces, ante todo eso, hay que seguir apostando a las políticas públicas que tenemos, pero también avanzar en los derechos que aún nos falta conquistar, como es que las mujeres, las personas gestantes, podamos decidir sobre nuestros propios cuerpos. Estamos en el siglo XXI, estamos atravesadas por una 4ª ola feminista, que es la más internacional de todas, que viene a cuestionar justamente todo, y en ese sentido son estos movimientos y estas reacciones conservadoras que tienen un simple objetivo: nos quieren volver a los lugares que supuestamente nunca deberíamos haber salido. Nos quieren volver a las casas, al ámbito de lo privado, a que nuestras voces no se escuchan. Justamente tiene que ver con un movimiento que busca disciplinar sobre todo los cuerpos y las realidades y las demandas de las mujeres, de las identidades disidentes, que hoy estamos siendo la voz más potente, la que llega más lejos y la que trae realmente la posibilidad de cambio en un mundo que por momentos se vuelve cada vez más hostil. Liliana, ¿por qué en un Estado laico nos empantanamos en esta discusión, que tiene argumentos religiosos? Argentina es un Estado laico. Después cada uno puede profesar la religión que quiera, católica, evangelista, judía, musulmán, lo que quiera. Ahora, las políticas de Estado en cuanto a lo que hace educación, salud, justicia, las define el Estado laico. Tal cual, para mí la transformación se tiene que dar también desde el Estado y se da con las trabajadoras y los trabajadores. El Estado es laico, como vos decís. Hace muy poquitos días Celeste Leprati presentó un proyecto para que todos los símbolos dejen de estar en los lugares. Vos entrás a escuelas públicas y encontrás símbolos religiosos, y eso habla de la diversidad que tenemos de religiones. El proyecto que ella presentó, respetar, no habla en absoluto de que no tengamos nuestras creencias, sí de que estamos en un Estado laico y que eso debe ser respetado. Y con respecto a la transformación en el Estado, nosotras creemos que con prevención se tiene que dar. Las violencias son múltiples y algunas veces son invisibles, y en el Estado están en esta estructura de la que hablábamos hoy, presentes todo el día en los lugares cotidianos de trabajo, y por eso nosotras creemos que la transformación debe darse ahí, que debe darse con presupuesto, porque si hay algo de lo que tenemos que hablar, tiene que ver con presupuesto. La ESI no puede darse sin cargos. En los lugares de las escuelas y en distintos lugares nosotros necesitamos que haya cargos y presupuestos para trabajar profundamente sobre la ESI y para trabajar profundamente sobre la prevención a través de distintas acciones, como hemos hecho, campañas y diferentes acciones que hagan que las mujeres no lleguen al extremo
de ser víctimas de femicidio. ¿Cómo se trabaja con las violencias invisibles en el cuerpo? Digo, la mujer que no tiene un golpe, que no tiene un moretón, que no le rompieron un brazo, que no le dispararon, porque normalmente estamos acostumbrados, sobre todo en los medios, ¿no? Vamos a cubrir las notas cuando hay un caso extremo, una mujer que termina internada, quemada, asesinada. ¿Cuántas más sufren de esta violencia psicológica que no deja nada en el cuerpo que sea visible? Sí, yo creo que hoy de hecho se expresa en las redes sociales, se expresan las movilizaciones, se expresan en los centros de estudiantes que en los secundarios toman escuelas en contra de los abusos muchas veces que se viven por parte de las autoridades. Bueno, la universidad este año fue, el acoso, claro, de las situaciones que vivimos. Y eso es una ganancia del grito de Ni Una Menos. Hoy que las mujeres podamos decir, che, esto también es violencia, y que podamos visibilizar que justamente el patriarcado, la violencia machista, que el machismo se fundamenta sobre la base de una cuestión que tiene que ver con el poder, que el poder lo siguen detentando los varones en todos los ámbitos de nuestras vidas, y que bueno, empezamos a encontrarnos y mirarnos con otras y reconocernos. Cuando nosotros decimos ahora que sí nos ven, es porque antes nos pudimos ver a los ojos nosotras y poder decir, bueno, esto que te pasa a vos, yo también lo viví, el yo te creo, el poder acompañarnos, el poder encontrar juntas esas respuestas, al menos en las calles, creo que habla de muchos cambios. La violencia de género no solo es el femicidio, no solo es el golpe, sí sigue sucediendo que el lugar más inseguro para nosotras siguen siendo nuestras casas. Y eso hay que seguir denunciándolo. Cuando nosotras trabajamos, digamos, evidentemente las respuestas muchas veces están afuera, en las convocatorias feministas, en las movilizaciones, en la ESI, en las escuelas, en la salita con un médico o una médica amigable que te va a poder acompañar. Básicamente, hoy el feminismo construye determinada comunidad frente al resquebrajamiento justamente de los lugares tradicionales donde pareciera que son los seguros cuando se evidencia en el cotidiano.